Imagínate que estás perdido en la espesura. El canto de los grillos aletea entre la maleza y solo tienes una linterna que parpadea. Y de pronto aparece ella. Se dice que en lo profundo de las montañas colombianas ronda el espectro de una mujer. Se le conoce como la pata sola, porque solo tiene una pierna, una pata oscura que termina en una pezuña retorcida. Al principio se presenta ante hombres como la mujer más hermosa que hayan visto, cabellos sueltos, ojos seductores y un cuerpo armonioso. Los incautos cazadores, leñadores, viajeros, se enamoran al instante y las siguen, embelesados, hacia la selva. Pero apenas dan unos pasos, el encanto se desvanece. Su rostro se torna monstruoso, colmillos afilados, una boca de pesadilla, los ojos encendidos y esa única pata quebrada emerge clara en la penumbra. Entonces lo sientes. Horror, el frío calándote los huesos. Ella salta con una velocidad sorprendente y con sus colmillos te ahoga, chupa tu sangre y destroza los huesos, dice la leyenda, para luego desaparecer en el silencio del monte. Para algunos, la pata sola es el castigo de un esposo engañado que decapitó a su esposa, o de una madre que mató a su hijo. Otros creen que es el alma de una mujer infiel que fue mutilada, quemada y condenada a vagar por siempre en los bosques, vengándose de todo hombre que viole la fidelidad, la naturaleza o las casas solitarias adyacentes. Y si te topas con ella, y solo escuchas un alarido que quiebra el aire, cíñete a una oración. Muestra un hacha o sal, y quizás sobrevivas, aunque los más viejos dicen que no hay seguro. Mi nombre es Alexis, y quiero compartir contigo una experiencia escalofriante que viví durante mi visita a casa de mis abuelos en Colombia. Junto a mis primos, decidimos pasar unos días de diversión y descanso, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a la terrorífica leyenda de la pata sola. Después de pasar horas jugando videojuegos, finalmente nos dirigimos a nuestra habitación. Mis primos y yo estábamos en la misma habitación. La emoción de estar en una casa antigua, rodeada de historias y tradiciones, creaba un ambiente misterioso y cautivador. A medida que nos acercábamos a la ventana de la habitación, pudimos ver una oscuridad espesa que cubría el paisaje. Sentimos temor al ver por la ventana, así que decidimos cerrar las cortinas. Nos acostamos en nuestras respectivas camas, con la esperanza de poder dormir pronto y superar esta extraña sensación. Pasaron algunos minutos antes de que finalmente la habitación quedó en silencio y nos dormimos en ese instante, pero de repente fui despertado por un inquietante sonido que provenía del exterior. Me levanté rápidamente, tratando de identificar de dónde provenía ese ruido. Caminé sigilosamente hacia la ventana y lo que vi me dejó petrificado. Allí, justo fuera de la casa, estaba la figura de la pata sola, una criatura malévola del folclore colombiano. La leyenda cuenta que es el alma de una mujer que fue castigada por sus malas acciones y se le condenó a vagar por la eternidad con una sola pata, buscando venganza. La pata sola estaba parada frente a la puerta principal, emitiendo un aura oscura y amenazadora. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia, y su única pata retorcida exudaba un hedor a putrefacción. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su risa seca y estridente se escuchaba por toda la casa. Por un momento, sentí que mi corazón se detenía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero pronto grité de miedo y mis primos se levantaron de un salto
Les expliqué lo que estaba sucediendo y en cuanto la vieron tuvimos la reacción de salir a llamar a nuestros abuelos. La criatura emitió un alarido ensordecedor cuando nos vio y comenzó a avanzar hacia nosotros. Pero mi abuela oyó nuestros gritos y salió de su habitación y se dirigió a la criatura. Le dijo unas palabras que no recuerdo por el shock, pero inmediatamente se fue. Desde ese día, la leyenda de la pata sola quedó grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. Mis primos y yo, que hoy en día ya somos mayores, recordamos esa historia con mucho temor, pero también con la duda de lo que le habría dicho la abuela para que esa criatura huyera. Eran las 4:40 de la tarde cuando entramos al espesor. Éramos 5, 2 guías locales, un compañero biólogo, un fotógrafo alemán y yo. Íbamos documentando aves en una zona poco explorada del Amazonas colombiano. Nada parecía raro, al principio. Caminamos cerca de 3 horas entre ramas, hojas húmedas y mosquitos que zumbaban como si quisieran abrirse paso dentro del cráneo. La humedad te aplasta y todo suena demasiado vivo. En algún momento, sin darnos cuenta, ya no había señal de radio. Solo estábamos nosotros y la selva. Entonces sucedió. Lo escuchamos. Un grito. No era humano. Era largo, ronco, como si viniera de alguien que se estuviera deshaciendo por dentro. Nos detuvimos. Nadie se movía. Pensamos que era un jaguar o algún mono o... no sé. Pero entonces volvió a gritar, más cerca. El guía mayor, un hombre curtido que decía haber vivido más de 30 años en esa zona, se persignó y dijo algo que no esperábamos escuchar de alguien como él. No sigan, eso no es de aquí. Y ahí, en ese silencio espeso, la vimos. Entre los árboles, justo donde la luz apenas se colaba en manchas débiles, apareció una figura. Primero pensé que era una mujer, pero luego noté los detalles. Tenía el cabello largo, suelto, apelmazado por el barro, pero su piel era de otro mundo, grisácea, con costras, deformada. Y lo peor, tenía una sola pierna, una pata grotesca, gruesa, negra, con forma de tronco quemado que se arrastraba como si no doliera, y un solo pecho, enorme, flácido, colgándole hasta el vientre. Cuando la criatura nos vio, sonrió, y ese gesto no fue humano. Sus labios se estiraron como si no tuvieran límites. No tenía dientes, tenía colmillos, muchos, torcidos y brillantes como navajas sucias. La cosa gritó otra vez, un alarido que te atraviesa el alma. El fotógrafo salió corriendo primero, luego yo. Nunca había corrido tanto con tanto miedo. El suelo temblaba con sus saltos, porque sí, saltaba con su única pata, como una rana gigantesca, y nos perseguía. Yo no miré atrás. Escuchaba ramas romperse, gritos, jadeos. Uno de los guías se tropezó, y yo pensé que no saldría de ahí, pero al parecer la cosa no lo alcanzó. Tal vez se cansó, tal vez solo quería asustarnos, o tal vez estaba esperando que alguien se separara del grupo. Corrimos hasta el claro donde teníamos la camioneta. Solo entonces, y después de 20 minutos en completo silencio, alguien dijo: «¿La vieron?». Y todos asintieron. «Eso era la pata sola», murmuró el guía. Esa noche no dormimos. El alemán temblaba. Yo no podía dejar de pensar en esos ojos, redondos, oscuros, sin alma, fijos en mí como si quisiera llevarme. Desde ese día, nunca volví a internarme en la selva, sin una oración en la lengua y un amuleto en el cuello. Porque esa cosa existe.
No es leyenda, no es historia de viejos, es real. Y sigue ahí, esperando. Era una noche oscura en las montañas de mi país. Me encontraba con mi hermano. Estábamos cuidando nuestro ganado, ya que algo había estado asustando a las reses y las hacía alejarse mucho del corral. Aun siendo enmallado con cerca eléctrica, a los animales no parecía importarles mucho, ya que reventaban el alambre sin problema. Me pregunté si así sería el terror que les producía. Vaya, como hubiese querido nunca haberlo sabido. Y siguiendo con mi historia, ya avanzada la noche, seguía con mi hermano cuidando los animales, contando historias de amores y un tanto de miedo. En cierto momento, vimos la silueta de una persona en la oscuridad. No la podía distinguir muy bien, pero cuando se iba acercando... Vaya, una mujer. La distinguí por su larga cabellera. Ya cuando estaba cerca, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Igual, no había visto muchas a tan corta edad, con mis escasos 15 años. Mi hermano, que es mucho mayor, apenas la vio no reparó en empezar a coquetear con ella, haciendo preguntas de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Ella, con una voz muy dulce, le decía que se dirigía hacia el pueblo, pero que se había extraviado y no encontraba el camino hacia él. Mi hermano no dudó en ofrecerle posada en la casa. Mis padres ya habían fallecido hacía tiempo y nos dejaron la casa y las reses como herencia, así que no habría problema en meter a la mujer a la casa, pues ya lo había hecho así en varias ocasiones con otras mujeres. Así que la vigilancia quedó suspendida. Llegamos a la casa. Mi hermano sacó una botella de aguardiente y se fue con la mujer al segundo piso. Yo me quedé abajo. Igual, nada tenía que hacer en cosas de adultos. Pasaron un par de horas más, supongo, ya que quedé profundamente dormido, salvo al ruido que había en el segundo piso. La cama rechinaba más que de costumbre y se movía de lado a lado, y de pronto aquel sonido cesó, y unos minutos después un líquido frío y algo espeso cayó en mi rostro. Me toqué, prendí mi luz, y era sangre. Me aterré. Pensé que mi hermano había hecho algo que no debía. Subí rápidamente al cuarto de él y sentí el terror, un miedo indescriptible que me paralizó por un momento. Aquella bella mujer se había convertido en un monstruo horrible que tenía lo que daba de mi hermano en lo que parecía ser su boca. Al observarla, me di cuenta de algo. Le faltaba una pierna, y en esa amputación que tenía, le salían víboras de todos colores y especies. Cuando sentí que el cuerpo me respondió de nuevo, salí corriendo como pude, miré atrás, y esa cosa me estaba persiguiendo. Era bastante rápida para faltarle una pierna. Ya casi me alcanzaba, y me vi obligado. Y también pensando ingenuamente que la cerca que tenía para mi ganado podría pararla. Pero no fue así. Saltó por encima de ella. Lo único que hice fue meterme entre las reses mientras esa cosa devoraba uno a mis animales. En estos momentos ya quedan solo dos, y el hambre de esta cosa no se le quita. Ya, este es mi final. Ya amaneció, pero no hay nadie que me pueda auxiliar. Si alguien lee quien lee esto, sepan lo que me pasó a mí y a mi hermano. Lloro impotente, sabiendo que todo llegó a su fin.